Bueno, hoy en esta tarde les quiero hablar del tema el río de Dios. So this afternoon, I'd like to speak to you about the river of God. ¿Cuántos de ustedes quieren sumergirse en ese río de Dios? How many of you would like to dive into the river of Algunos días God? nada más, ¿cuántos quieren sumergirse en el río de Dios? How many would like to dive into Y the river nadar of en ese God río de Dios. and be able to swim Y in que the la river of bendición de God Dios llegue a nuestra vida. and for God's blessing to come Hoy to our vamos lives? vamos a tratar un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 5. So we're going to open our Bibles to the book of Ezekiel chapter 47 verse 5. Es una historia un poquito más larga, pero vamos a leer solamente algunos versículos que inician en el capítulo 47. And you know, some of this story could be really lengthy, but we're only going to read a couple of scriptures. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente: And the word of God reads this way. me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y se volvió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego a otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podría pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Verse 1 of chapter 47 reads, the man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water in the entrance coming up under the threshold of the temple toward the east, from the temple facing the east. The water was coming down under the south side of the temple, south of the altar. Then he brought me out to the north gate, and he led me around the outside to the outer gate facing east. Then the water was flowing from the south side, and the man went eastward and measured a line with his hand. He measured up 1,000 meters. And then he led me through the water, and he measured again, and it was up to my ankle in deepness. Now, verse 4, he measured up another amount, and there was through the water went up to my knees. Then he went ahead and measured another 1,000 ones, and then the water was now up to my waist. When he measured off another 1,000, then the river was not able to be crossed, because the water had been risen all the way too deep that you had to swim in the river and no one could cross. He said, Son of man, can you see this? Padre, gracias te damos en esta tarde. Father, thank you so very much. Señor, te pedimos de que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Father, we ask that you speak to us through your word. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Father, Holy Spirit, speak to us. Habla a nuestras vidas, Dios. Speak to our lives. Señor, que esta palabra, Señor, se haga una rema en nuestra vida. Father, may this word be a rhema for us. Y ayúdanos, Señor, a poderla entender. And Father, we may be able to Y understand. sobre todo a vivirla, Dios. And above all, to En el nombre live. de Cristo Jesús. In the name of Jesus Amén. Christ, amen. El río de Dios. The river of God. Hoy vamos a hablar de este tema. Today we're going to talk about this Y una de title. las cosas importantes que cuando nosotros leemos este capítulo And one of the important things when we read this scripture, y nos vamos un poco a la historia, and we go into depth into the story, el pueblo de Israel había estado cautivo alrededor de unos 25 años cuando se escribió esto. the people of Israel have been captive for about 25 years. Y Dios le da una visión al
al profeta Ezequiel. And God gives a vision to the prophet Ezekiel. Y en esa visión que Dios le da, And in that vision that he gives to him, lo lleva a ver un río, he takes him to be able to see a river. el cual emerge o sale del altar. And then there's a river that comes or is going out of the altar. Y Dios le hace experimentar a este profeta And he allows him to be able to experiment. diferentes niveles de profundidad. And he allows the prophet to experiment different levels of the water. Mientras la visión comenzaba a ir avanzando, As the vision continued to be going and he was able to see further, el nivel del agua iba aumentando. the level of the water was rising. Y Dios tenía un plan maravilloso con el pueblo de Israel. And God had tremendous plan for the people of Israel. Y por esa razón Dios le da esta visión a este profeta. And that's why this prophet receives this vision. Porque Dios tenía ese plan con este pueblo, Because God had this plan for this group of people. en el cual Dios quería entregarles o darles experiencias He espirituales. wanted to give them different type of experience, a spiritual experience. Y hay algo interesante acá que yo puedo notar. And there's something interesting that I'm able to tell. Es que a pesar que los israelitas estaban viviendo en la cautividad, Although the people of Israel were living in captivity, ellos habían sido llevados por otros pueblos y habían sido expatriados. they had been taken by other people and they had lost their land. Ellos habían dejado sus casas, habían dejado sus tierras, sus cultivos, They have left all of their land and all of their homes. y había pasado mucho tiempo ya. And a lot of time had gone by already. Pero hay algo interesante. But there's something interesting that I noticed. Dios no se había olvidado de ellos. God had not forgotten about them yet. Dios no se había olvidado de sus promesas que le había hecho a este pueblo. God did not forget the promises that he gave to his people. Y eso me lleva a pensar una cosa. And that takes me to think of one thing. Es que Dios está pendiente de las situaciones que vive su gente. Is that God is paying attention to the different situations that his people are living Que en in. medio de los conflictos, en medio de los problemas, That in the midst of the problems and the conflicts, Dios está pendiente de esos problemas. God is there and he's alert and he's watching. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. He's watching, he's alert, and he's watching Dios us. siempre tiene presente lo que nos está pasando. God always has and is alert of what's going on in our Y lives. Dios estaba aquí en este tiempo tan comprometido con la nación de Israel, And at this point, God has such a great commitment with the people of Israel que lleva a este profeta y le da esta visión that he takes his prophet and he gives him this vision para que pudiera comunicarles esa buena noticia so he can communicate this great news hacia esta nación que estaba viviendo en esas condiciones. to this nation that was living in this condition. Vivir en cautividad yo creo que no ha de ser nada fácil ni nada agradable. To live in captivity, I'm pretty sure it's not easy or nice at all. Vivir en cautividad es como que le hayan quitado todos los derechos suyos, To live in captivity is when you lose all rights that you que nos possibly hayan have. quitado el derecho a elegir lo que nosotros queremos. To be able to lose the right to choose what we want. Y así estaba viviendo el pueblo de Israel en este tiempo. And this is the way the people of Israel were living in this moment. En ese momento de ese dolor, de ese sufrimiento que ellos estaban pasando, In this moment of pain that they were going through, that they were living in. Dios se le aparece a este profeta. So then God appears to this prophet. Pero ¿qué está diciendo Dios por medio de este texto? But what is God saying through this prophet, through this word? Dios lleva al profeta Ezequiel en una visión a la ciudad de Jerusalén So then God takes the prophet Ezekiel to the city of Jerusalem in the vision. y le dice, And he tells him, Ezequiel, he says, Ezekiel, vas a tener que decirle al pueblo de Israel you're going to need to tell the people of Israel lo que yo estoy preparando para ellos. what I am preparing for them. Eso es lo que nos está tratando de decir este texto. That is what the scripture is trying to tell us. Nos está tratando en este tiempo a nosotros también de decir que hay oportunidades en Dios. What he's also telling us that there's new opportunities when we stay with Que en God. medio de los conflictos, That in the midst of your Dios conflicts, tiene una visión interesante para cada he uno de has an nosotros. interesting vision for each one of Y Dios us. tiene diferentes tipos de bendiciones para cada uno, And God has a different type of blessing for each one of us. pero depende cuál es nuestra actitud frente a eso que Dios nos quiere dar. But it's all going to depend on our attitude when we face each situation. Porque esta visión fue para el profeta Ezequiel, Because this vision was for the
prophet Ezekiel. Pero también esa misma promesa es para nosotros. But this promise also for us. Cuando yo comienzo a conectar lo que pasa en el Nuevo Testamento When I start to connect this with what happens in the New con Testament, esta visión que Dios le da al profeta Ezequiel, with this vision that God gives the prophet Ezekiel, cuando Jesús nos dice when Jesus tells que los us, que creemos en Él, the ones that believe in him, que dentro de nosotros that within us, van a correr ríos de agua viva. that living waters will flow within Eso es lo que us. estaba anunciando Dios por medio de ese profeta. And that's what God was announcing to the prophet Ezekiel. Y que ahora es el tiempo para nosotros. And now it's our time. Porque una de las cosas que veo aquí Because one of the things I see here es que un río estaba saliendo del altar. is that I see a river that's growing from the altar. Y esa visión And that vision tenía que ver con el pueblo de Israel. had to do everything with the people of Israel. Pero hoy tiene que ver con cada uno de nosotros. But today it's something that has to do with each one Y of eso es lo us. que nos está dejando ver Dios. And that is what God is allowing us to see. Y para eso me gustaría mencionar algunas cosas que este profeta vio I would like to mention a couple of things that this prophet saw. y que experimentó también. And he was able to experiment Y also. número uno, And number one is, church, el río que estaba viendo Ezequiel, the river that Ezekiel was seeing, ese río estaba fluyendo del trono de Dios. this was a river that was flowing from God's throne. Es decir, ese río daba inicio en el altar de Dios. That means that the river started in the throne of God. Y el altar And then the altar, era el lugar donde se entregaban los sacrificios. it was the place where all the sacrifices were presented. Y ese altar And that altar nos habla de Jesús. talks to us about Jesus. En otras palabras, In other words, ese fuente that fire, de that ese river, río es Jesús. that flow, that its river Por is eso es que Jesus. tuvo la propiedad y la autoridad de decir, And that's why he had all authority to be able to el que say, cree en mí, he said, if you believe como in me, dice la as escritura, the scripture is written, haciendo referencia a lo que dice Ezequiel, making a reference to what Ezekiel was el que prophesying. cree en mí. He said, if you believe in Y yo me, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen en and Jesucristo? I'd like to ask, how many believe in ¿Cuántos de Jesus ustedes Christ? creen en Jesucristo? How many of you believe in Jesus Déjeme decirle Christ? que esa fuente, Let me tell you that que that donde river, brota ese río, that fountain where the es river Jesús. flows, is Jesus por eso es Christ. que él dice, And that's why he el que says, cree en mí, he says, if you believe como in me, dice la as escritura, the scripture de is su interior written, it says, from your inner self, correrán ríos de agua viva. the rivers where life Si will usted quiere flow. experimentar ese río de agua viva, If you want to experiment the living water, solamente tenemos que sumergirlos en Cristo, we just need to dive meternos into en Él, Jesus. We need to vivir dive en Él, We need to live vivir in Him. confiado en Él. We need to trust Jesus. Ese río es Cristo. That river is Jesus. Es el altar donde sale ese río, It is the altar where the river comes out. en el cual nosotros voluntariamente nos entregamos. It is where we go ahead and surrender voluntary in the altar. Así como Jesús también se entregó voluntariamente como un altar, como un sacrificio vivo. In the same way that Jesus voluntarily presented himself in the altar and sacrificed himself. Jesús es la fuente de ese río. Jesus is the fountain of that river. Por eso Él nos habla con autoridad. And that's why he speaks to us with all Por authority. eso es que Él nos ofrece de esa agua. And that's why he offers that living ¿Se water. acuerdan cuando estaba en aquella fiesta? Do you remember when he was in that feast? En el último gran día de la fiesta. And the last day of the great feast. La Biblia dice que Jesús se puso sobre sus pies The Bible says that Jesus stood up in the midst of the feast. y anunció a aquel pueblo que estaba ahí. And he announced to the people that were there. Y Él dijo, si alguno tiene sed, And he said, if anybody is thirsty, venga a mí he said, come to y me beba de mí. and drink of me. ¿Alguno tiene sed de Jesús? Anybody's thirsty today? ¿Alguno de ustedes tiene sed de Jesús? Any of you are thirsty for the A Lord ver, ¿dónde today? están los que tienen sed de Jesús? Come on, where are the people who are thirsty Si for usted God? tiene sed de Jesús, dele un aplauso fuerte a Él. If you're thirsty for Jesus, give a clap to the Father. Cada día yo Amen. tengo sed de
Jesús. Every day I'm thirsty and thirsty for Porque the la sed Lord. espiritual Because the thirst, the spiritual es thirst, una sed que necesitamos todos los días. it is a thirst that we need to satisfy every day. ¿Se acuerdan por qué necesitamos la sed? ¿Se acuerdan? You remember why I told you that we needed to be thirsty? ¿Alguno de ustedes estuvo hace 2 domingos atrás? Were you here about 2 Sundays ago when we talked about thirst? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tenemos sed? Have you ever asked yourself, why do we need to be thirsty? A ver, ¿por qué tenemos sed? ¿Por qué nos da sed? Why do we need to be thirsty? Porque el cuerpo pide agua, dice. Because the body ¿Será is que el asking cuerpo for pide water. agua? Is it that the body is asking for water? ¿Qué pasa si nosotros no tomamos agua? What happens if we do not drink water? Nos morimos. We die. A los 3 días sin tomar agua nos morimos. 3 days after with no water, we die. Entonces la sed es como una alarma que nos está diciendo, tienes que tomar agua. So being able to feel thirsty is an alarm that says, hey, hello, you need to drink water. Y por esa razón nosotros sentimos sed. And that's the reason that we feel thirsty. Y también en el área espiritual nosotros sentimos sed de Dios. And also in the spiritual aspect, we're thirsty for God. Todos tenemos esa sed. We are all thirsty. Y el problema es que muchas veces nosotros tratamos de saciar esa sed con otras cosas que no son Dios. The problem is that sometimes we try to satisfy that thirst with something else that's not God. Porque cuando hay esa sed, cuando algo nos hace falta en nuestra vida espiritual, Because when we are thirsty and something's missing within us, we need to reach. sentimos ese deseo de algo, de salir de ese momento. We feel a desire to move, to get out and find Así satisfaction. cuando nosotros estamos pasando literalmente por un desierto con el sol candente, necesitamos a veces tomar agua continuamente, And that's why when we're going through a desert, we need to be able to drink water continuously. porque si no lo hacemos, nuestro cuerpo comienza a morir, a deshidratarse. Because if we don't do it, then our body starts to die. Y por esa razón, cuando nosotros pasamos momentos en el área espiritual o en el área emocional, sentimos esa sed. And that's when we go to spiritual moments or emotional problems, we feel that thirst. Y la sed nos ayuda a mantenernos vivos. And the thirst helps us so we can stay alive. Por eso que cuando tengamos sed espiritual, And that's why when you're thirsty, spiritual thirst comes vayamos to a you. la fuente, You need to go to a the la fuente fountain. inagotable que You es need to go Cristo to the Jesús. fountain of living water. El pueblo de Israel estaba viviendo en cautividad The people of Israel were living in y captivity. parecía que para ellos no había esperanza. And it would seem like there was no salvation or hope for Imagínense, them. más de 25 años el pueblo de Israel viviendo en esas condiciones. Para ellos parece que ya no había más solución. It was more than 25 years that they lived in captivity. It was thought there was no more hope for Pero them. Dios les trae un anuncio. But God brings an announcement to Dios les them. trae una buena noticia. So God brings good news Y to por esa them. razón Dios le da esta visión a este profeta. And that's why this prophet receives this vision. Para que ellos recobraran el ánimo en medio de lo que estaban viviendo y sufriendo. So they could go ahead and receive encouragement in the moment that they were living Y in. hoy también a nosotros en este tiempo, And now also to us. Jesús nos ha hecho esa invitación. Jesus has done that invitation to Nos us. ha traído esa buena nueva. He has brought this good news to us. Que Él dijo, el que cree en mí, And he said that person that believes in me, de su interior correrán ríos de agua viva. from within the living waters will flow and Porque el grow. río de Dios Because the river of God fluye del templo de Dios. grows from the temple of God. La fuente es Jesucristo. The fountain is De Jesus. debajo del altar From under the altar, nace ese río. there is where the river is Y ese born. río es Jesús. And the river is Jesus. El río de Dios The river of God fluye del interior del templo. flows from the inner part of the Ahora, temple. ¿por qué razón fluye del interior del templo? So then why is the river flowing from the inside of the temple? ¿Por qué no fluye de otra parte, sino que la Biblia dice que fluye del interior del templo, de debajo del So templo? why doesn't it flow from somewhere else if the Bible specifically says that it flows from under the temple, from under the altar? En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Dios ya no habita en templos hechos de manos. it says no longer that God
lives in temples made by man. Hoy Dios habita en cada creyente. And now he lives in each one of the Christian believers. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Come on, say it with me. I am the temple of God. Y en mí hay un río. And within me there is a En river. mí hay un río. Within me there is a river. Así que hermanos, ¿por qué tener tristeza? So why should we be sad? ¿Por qué tener angustias? Why should we be Si en anguished? nosotros está el río de Dios. Within us we have the river of ¿Por qué God. tener esos conflictos emocionales? Why should we live in those conflicts, emotional conflicts? Si nosotros somos el templo de Dios, If we are now the temple of God. dentro de nosotros dice la Biblia The Bible says that within us que hay un río. there is a river. Hay un río. There is a river. Hay un río en cada There is uno a de nosotros river los que within creemos each en one of Jesús. us. Those that Hay believe un in Jesus río. Christ. Hay un río. There is a Es el río de river. Dios. It is the river Es of ese río God. que a veces nos hace sentir que queremos saltar, queremos explotar. That is the river that helps us that we want to jump, we ¿A want to cuánto le ha pasado explode. eso? How many of you have you Es que de experienced that? repente usted está en la adoración y ese río comienza que se le va a salir y uno dice, no, ¿qué me va a pasar aquí? Los hermanos van a decir algo mal de mí. And when you're praising, you feel the river, it's about to explode, and you just want to jump and praise God. Porque dentro de nosotros hay un río. Because within us there is a river. Si usted no siente ese río dentro de usted, hermano, algo está pasando. If you don't feel the river inside of you, something's wrong. Posiblemente un riachuelo, ya así con unas cuantas. ¿Viste los riachuelos? You maybe have just a little small stream going by. Si usted no siente eso que se le va a salir del pecho, así siente que, que si no levanta las manos o no da un paso, no da un salto o no da un grito. If you don't feel that emotion that you're going to explode in His presence, and you don't feel that great encouragement to jump and praise, Si usted no está sintiendo eso, examine qué está pasando con usted. then you need to examine what's going on in your personal life. Puede ser que ese río que hay ahí adentro ya está solamente las rocas, las piedras. It is possible that the river has dried up within you, and there's only rocks that are left Y in usted ya there. no siente esa presencia de Dios. And you no longer feel His presence. Ya no siente esa bendición de Dios dentro suyo. You no longer feel His blessing. Algo puede estar pasando. Something is probably going on. Ese río fluye del templo de Dios. That river flows from the temple of God. Porque Dios habita en cada creyente. Because God lives in each one of the Christian Cada uno de believers. nosotros somos el templo de Dios. Each one of us are the temple of God. Ya no es este edificio. It is no longer this building. Ya no se trata de este techo, de esta alfombra y todo esto que hay aquí. It's no longer talking about the roof, the carpet, or the walls. Es Él habita en cada uno de nosotros. It is Él He who está lives within dentro us. de nosotros. He lives within us. Ahí Él ha hecho habitación. He has made His dwelling within us. Y otra de las cosas que yo puedo observar en este pasaje, aparte de que el río fluye del trono de Dios, And another thing I can observe in the scripture, besides the fact that the river comes from the temple of God, es que ese río is that this river, tiene diferentes niveles de profundidad. it has different levels of depth. Y el ángel comienza, o este hombre que ve en la visión, Ezequiel comienza a guiarlo. And this angel, this person that the prophet sees in the vision, starts to guide him. Y cada vez que va avanzando, And every time that the prophet advances within the river, el agua comienza a ir aumentando. and then the river starts to rise. Primero inicia a los tobillos. First, it starts at the ankle. Y en los tobillos, ¿sabe lo que me está tratando de decir? And you know what it's trying to tell me when the water is at the ankle En level? ¿Cuántos de ustedes han caminado a la orilla del mar con el agua hasta aquí? How many of you have walked next to the river or the ocean just up to the water, your ankles? Especialmente cuando hay época de verano, uno va a la playa y camina a la orilla del lago, ¿verdad? Del mar ahí. Especially when it's Feliz. summertime and you walk right on the side of the river. ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos a la orilla de un lago? What happens when we walk right at the shoreline Hay of the river? control en nosotros. There is control. En We otras have palabras, yo control. puedo hacer las cosas que a mí me dan la gana, yo me puedo salir o tengo control de la situación. It is now me who has control of the situation. I can come in, I can get out. Así que Dios comienza a mostrarle al profeta Ezequiel So then God starts to show to the prophet Ezekiel esos niveles
niveles de agua. There's different levels of Y el water. primer nivel es cuando el agua le llega a sus tobillos. And the first level is when the water rises up to the ankle. Y luego comienza a ir aumentando y le llega a sus rodillas. And then he starts to walk and the water now is up to his knees. Y cuando estamos con el agua a las rodillas, todavía las situaciones son controlables, ¿verdad? Que las podemos controlar. And when the water is to your knee level, you can still control the situation. Decimos, no, esta situación yo la puedo controlar. Yo tengo la autoridad de poder deshacer, armar esto. You know, you say, I have the control of this situation. I can take it apart. I can put it together. I'm in control. ¿Cuántos han vivido así? How Dicen, many- no, yo tengo control de eso. How many of you have lived in that way? And you say, I have control of this. I can do Oh, ese this. problema es para mí es pan comido. You know, this problem is nothing. I can handle it. Ese Nothing. problema para mí es fácil. Oh, this problem for me is easy to Yo lo resolve. puedo resolver. And I can take care of it. Oh, esa situación que me está pasando, no, tranquilo, pastor, no necesito ayuda de Dios, yo puedo salir adelante. Oh, this situation, this problem I'm going through, Pastor, don't worry. Pero I can take care of it. en la visión que Dios le está dando a Ezequiel, But in the vision that God is given to prophet Ezekiel, ese río comienza a aumentar un nivel más alto. then the river starts to rise a higher level. Y ya el agua le da a la cintura. And now the water has risen all the way to his waist. Mitad y mitad. So now the body is half in the water and half out. Dios, ahora de vez en cuando te necesito. And then you say, oh, okay, God, I need you sometimes, but sometimes I don't. Pero todavía hay cosas que yo puedo solucionar. Oh, but there's a couple of things I can take care of my own, ¿Sabes lo que God. quiere decir eso? Do you know what this means? Esos son los niveles de compromiso. These are the different levels of commitment that we ¿En have. qué nivel de compromiso usted está? What level of commitment are you in? ¿A los tobillos? Are you at your ankles? ¿A las rodillas? Are you at your knee ¿O a height? las cinturas? Or are you at your waist height? ¿En qué nivel usted está hoy? What level are you in Algunos van a today? decir, pastor, yo apenas estoy a los tobillos. Oh, you say, Pastor, I'm barely at the ankle. Vengo a la iglesia ya cuando cumple año el pastor. Oh, I only come to church when it's the pastor's birthday. Y eso es que si le va bien, si me llamó para invitarme al cumpleaños. And that's if the pastor called me for his birthday, then I show up. Oh, no, pastor, mire, yo voy a la iglesia todos los domingos nada más, aquí a las rodillas. Oh. Nivel de compromiso, rodillas. No, Pastor, I come to church every Sunday. My commitment level is up to my knees. Dios quiere que nosotros nos entreguemos en un compromiso total a Dios. God wants us to give a complete commitment to dive into his river. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. That is what this passage is trying to tell us. Es que nos comprometamos con Dios. Is that we need to be committed to God. Porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Because God has great things for us. Pero no vamos a poder alcanzar las cosas maravillosas si nuestro compromiso con Dios solamente llega a los tobillos. But we're not going to be able to achieve the wonderful things that God has for us if our commitment's only up to the ankle level. Cuando el agua llega a los tobillos no podemos pescar nada, ¿verdad que no? When your water level is only up to the ankles, you're not able to fish, do you? ¿A Can you dónde se fish? pescan los mejores tiburones? Where can you fish the biggest sharks and the biggest Mar fish? adentro. You have to go deep into No the en la water. orilla. Not at the shoreline. En la orilla solamente vamos para caminar, ¿eh? We Pasear only go feliz, we only disfrutar go el to- paisaje. ¿Eh? We Qué only go to bonito. the shoreline to walk. Como to- así vienen algunos cristianos a las iglesias a disfrutar el paisaje. Vamos a ver de qué color ponen las luces hoy, cómo está el pastor vestido. We only go up to the shoreline and we're only able to see the scenery and enjoy. And that is the same way that people come to church. They just come to see the church and say, what color are the lights today? A What is ver the qué va a pastor decir el doing? pastor hoy. Oh, let me see what the pastor's going to say today. A ver qué locura saca hoy. Let me see A what ver qué crazy serie things the trae. pastor does today. Algunos quizás ni a los tobillos, están a la orilla, a distancia. And some people probably not even at ankle level. They're way further out. Otros están a las rodillas. Sí, pastor, yo voy cada domingo, estoy ahí en la iglesia, mire, tranquilo, sí, cada domingo. And people could be at a different level, at the knee, and they say, "Oh, pastor, I show up, on No, Sundays." pastor, mire, yo ya tengo el agua hasta la cintura. Estoy los martes, estoy los viernes y estoy los domingos, pastor. And some people can say, "Pastor, I'm committed. It's up to my waistline. I come on Sundays, Tuesdays, and ¿En Fridays." qué nivel estamos, hermano? What level are you in commitment with the Lord? ¿Cuál es el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios? What is the level of commitment that you have with God? ¿A dónde está el agua? Where is the water up to now? ¿Qué nivel tiene el río en su vida? What level does the river have in your personal life? ¿A las rodillas, a la cintura o los tobillos? Is it to your knee? Is it at your ankle, to your knees, or to your waist?
Cuando estamos a las rodillas, when we're at the knee level, podemos manejar las situaciones. we're able to manage the situations. Es decir, 5 o 10% de compromiso nada más. We can say we're about 5-10% of commitment with the Y Lord. todavía con el agua a la rodilla es fácil manejar las situaciones. And still, when we're at ankle level, we're like, I can handle the things. O quizás con el agua a la cintura. Or maybe we're at the waist level now. El 50% de compromiso, 50-50, pastor. And you know, we're with the Lord, we're like, oh, 50-50, ¿sabes, pastor? Mitad y mitad, pastor. You know, half and half, pastor. Una parte Dios y la otra parte yo. You know, half part is God and the other part is me. Cuando estoy pasando por un problema, entonces voy a orar a Dios. You know, when I'm going through a problem, I say, God, I'm going to come and pray to you. Cuando estoy en una situación, entonces voy a buscar a Dios con todo mi corazón. When I'm in a difficult problem, I'm going to search and seek God. Y a veces no permitimos que Dios tome el control de nuestra vida. And we don't allow God to be able to take control of our ¿Y lives. sabe lo que pasa cuando Dios toma el control en nuestra vida? And you know what happens when God takes control of your life? Ya el control no está en nosotros. No longer is the control in your hands. Es cuando nos abandonamos en las manos de Dios. It's when you let go and go into His arms. Es cuando nuestro compromiso está al 100%. It's when our commitment with God is at 100%. Es cuando le decimos a Dios, It's when that time when we say to God, tengo esta situación, I say, I have this situation, tengo Father. este problema. I have this problem, God. Entrego mi voluntad a Dios. God, I give you my will. I Te surrender. entrego mi vida completamente. I surrender fully to you, Y Lord. decimos, oh Dios, yo confío en ti. And we say, Lord, I trust you. Cuando nosotros le damos el 100% a Dios de nuestra vida, When we give 100% to the Lord. porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros, Because that is what God is seeking and searching for que within us. nosotros le entreguemos el 100% completamente en That nuestra we vida. can give Him 100% of our lives. ¿Sabe por qué? And do you know why? Porque el propósito de este río, Because the purpose of this el river, propósito de Dios en nuestra vida, because God's purpose in es us, traernos bendición. it is to bring us blessing. Pero Dios no nos puede traer bendición But God cannot give us blessings si nosotros no estamos comprometidos con Él. if we are not committed with God. Dios no nos puede traer esa bendición si nuestro agua llega solamente a las rodillas. God cannot give us the blessing if our commitment levels only up to the knees O solamente el agua llega a nuestra cintura. or only the levels up to our waist. Lo que Dios está buscando es que nosotros nos abandonemos en Él. But God is searching that we can surrender fully to Him. Porque el propósito de este río Because the purpose of this river, es traer bendición. the purpose is to bring a blessing. Es un río de sanidad. It's a river of healing. No solamente hablamos de la sanidad física, We're not just talking about the physical healing, sino que también hablamos de la sanidad but we're espiritual. talking about the spiritual healing. También estamos hablando de la sanidad emocional. But we're also talking about the emotional healing. Estamos hablando de la sanidad financiera. We're talking about financial healing. Cuando nosotros entregamos todo a Dios, When we surrender everything to God, entonces tenemos sanidad then we are completely en todas healed nuestras áreas. in every area of Porque our life. permitimos que Dios tome control de todo lo que hay en nosotros. Because we allow God to take control of everything that we have. Así que una de las cosas que nos muestra este pasaje es que es un río de sanidad. So one of the things that this passage is showing is this is a river of healing. Y también en este río dice que hay cantidad de peces. And the Bible says that there's great amounts of fish within this river. Y todo lo que se mueve en él And everything that moves within the river vivirá. will live. Porque a veces nos estamos muriendo espiritualmente. Because sometimes we're dying in our spiritual life. Porque a veces nos estamos muriendo emocionalmente. Why are we sometimes dying in our emotional life? Porque a veces nos estamos muriendo físicamente también. Why are we also dying physically? Usted sabe que cuando nosotros tenemos problemas emocionales, Do you know when you have emotional problems, comenzamos a cambiar físicamente. we start to change in our physical aspect? Cuando nosotros tenemos problemas espirituales, When we have spiritual problems, comenzamos a cambiar. we start to change in our physical Físicamente. aspect. Physically, it changes us. Hay cambios en nuestra vida. Nos comenzamos a poner más flacos. We start to get skinnier. We start to worry more.
Cuando usted ve a alguno flaco, pregúntele, oye, de casualidad, ¿tú estás a dieta o qué te está pasando? Whenever you see somebody who's very thin, ask him, excuse me, are you on a diet or do you have a problem? Cuando de repente le comience a cambiar su fisionomía, mira, hay muchas cosas que comienzan a cambiar. El cabello comienza a ponerse blanco. You know, things are changing in the physical aspect. Their hair starts turning gray. A algunos se les comienza a caer. Some of the hair starts to fall when you're worried. Así que cuando ve a alguien que se le comienza a caer el cabello, pregunte, ¿algo está pasando? You know, if you see somebody that all of a sudden they start to lose their hair, say, excuse me, is something wrong with you? El río de Dios puede estar secándose. Possibly that the river of God is drying out. El río de Dios, acuérdense hermano, es para sanidad. Remember that the river of God is for healing. El río de Dios The river of God es para bendición. is for a blessing. Y todo lo que se mueve en él And everything that moves within the river vivirá. will live. Ahora, ¿cuál es la intención o el propósito de So, este pasaje? what is the intention or the purpose of this passage? Es presentar la misericordia de Dios Is to be able to present the mercy of God en medio de la rebeldía del hombre. in the midst of the rebelliousness that the people will have against God. Porque Dios siempre Because God will always proporciona will give by proportion. un medio para la salvación. He will go ahead and provide salvation for you. Eso es lo que Dios les estaba anunciando por medio del profeta Ezequiel al pueblo de Dios. And that a what Israel. God was announcing through the prophet during this vision. ¿Cómo estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel? How was the people of Israel living during this time? En medio de una cautividad. They were living in the midst of captivity. Y Dios le dice al profeta, So God tells the prophet, te encargo que le digas a mi pueblo oh, I'm letting you know so that you could speak to the people que hay esperanza. that there is hope in me. Interesantísimo, hermano. It's so interesting. Interesante. It's interesting. En el calendario de Dios, In the calendar of God, ¿se acuerdan de las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel? do you remember the 3 important feasts that we talked about? Vamos a ver cuáles son. Come on, tell me, what are the 3 important feasts in the ¿Cuáles people of son Israel? las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel? The 3 important feasts in the people of Israel. ¿Se les olvidó? Bueno, les voy a recordar. Well, let me remind you what they are. ¿No se acuerdan? You don't remember? Passover. La Pascua, Passover, Pentecostés Pentecostal time, y la otra, la fiesta de los tabernáculos. and the feast of the tabernacle. En el calendario de Dios, In the calendar of God, en la agenda de Dios, digámoslo así, in the agenda of God, la Pascua Passover, ya pasó. it has gone by and it has passed. Pentecostés Pentecostal time ya pasó. has passed. La buena nueva The good news is, para este tiempo, for this time, desde que Jesús se puso sobre sus pies allá en Jerusalén, from the moment that Jesus stood up in the midst of Jerusalem, enfrente de aquel pueblo, in the midst of all the people, y dijo, and he said, si alguno tiene sed, if anybody is ese thirsty, llamado es también para hoy. this is the calling that is here Si today. alguno tiene sed, If anybody is thirsty, vaya al río de Dios. come to the river of Porque Dios God. nos quiere dar Because God wants to give us sanidad emocional, healing, emotional sanidad healing, espiritual, spiritual todo healing, tipo de sanidad all type of healing y today, abundancia. and abundance in everything. Así que el propósito de Dios So the purpose of God en este tiempo at this time es mostrar esa misericordia is to show us that mercy en medio quizás de nuestras rebeldías, en medio de nuestros conflictos, in the midst of our rebellion, in the midst of our conflicts. porque Dios siempre tendrá algo para darnos, algo interesante Because God will always have something interesting to give us. o un medio por el cual nosotros ser bendecidos. Or a way or a method by where we are going to be blessed. Así que este río de Dios So this river of God, nos invita a algo. it's inviting us to one thing. Porque ¿a qué quiere Dios llevarnos? Because to what does God want to take us to? Y hoy más que nunca And today, more than ever, debemos de analizar we need to be able to analyze en qué nivel that in what level
estamos en Dios? We are with God. ¿En qué nivel de ese río estamos hoy? In what level within the river are you with God? Porque Dios nos ha provisto de aguas Because God has provided the water de vida. from living waters. Y no solamente para nosotros, And this water is not just for us, sino que si en nosotros hay ríos de agua viva, but within us there's living water podamos compartirlas con aquellos que no tienen todavía esas aguas vivas. we can share with others that do not have the living water Porque yet. todos los que hemos experimentado la vida de Dios, Because all of us that have experienced the life of God, estamos comprometidos también llevarles vida a los que no la tienen. we have the commitment to bring the water to all those that do not have Así it. que hoy en esta tarde yo le quiero dejar un desafío. So today I want to leave a challenge to you Si el río de Dios está secando en usted, that if the river of God has dried up or is drying up within you, comprométete con Dios. you need to be committed to God. Haz un compromiso serio con Dios. You need to make a serious commitment to God Y today. tú vas a ver cómo tu vida es transformada. And you will see how your life is going to be Cómo tu transformed. vida comienza a cambiar. And you're going to start to see how your life is going to start to change. Cómo tu familia comienza a cambiar. You're going to start to see how your family is going to change. Cómo tu vida comienza a ser diferente. And you're going to start to see how your life is going to be different.